Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Como siempre, saludo a Horacio y hoy vamos a hablar un poco de una cápsula que grabó Televisa, haciéndole preguntas, algunas mejores que otras, pero por lo menos hizo el esfuerzo de hacerle preguntas concretas a los tres candidatos a la presidencia. Y obviamente no podemos ignorar, aunque cada vez me gustaría más, el debate del domingo último sobre la capital o en la capital. Y bueno, Horacio, ¿cómo estás? Hola Cristian, hola a todos. Bueno, pues no, ¿por qué quieres ignorar si esta es la capital no del país, del mundo? No porque no lo considero importante, sino cada vez estoy más, hay como una especie de cansancio de los supuestos debates que no son y cada vez me emociono menos o tengo menos esperanza antes de que comience, me decepcionan igual, entonces es como un efecto de, como algo que vives constantemente y ya no te causa el mismo impacto. Más o menos tengo ese tipo de efecto ya con los supuestos debates que ya me hartaron tanto. Y en este particular lo vamos a tematizar en unos instantes. Me parece que hubo un esfuerzo de inclusión de las autoridades del INE de la Ciudad de México que me parecieron nefastos. O sea, que creo que hay una ideología de la representación y que con eso basta. Pero bueno, lo vamos ahorita a concretizar con algunos audios que extraje. Tengo muchos audios que te quiero compartir, por lo tanto te propongo que comencemos de una vez, a menos que tengas un comentario inicial que quieras dar. No, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Realmente ya los debates, pues sí, o sea, es que es lo triste que a final de cuentas sea una muestra del nivel al que llegan los políticos, ¿no? Si uno contrasta lo que ellos con todas sus energías y todos sus recursos se esfuerzan por mostrar a la población, y eso lo contrastamos con el nivel de problemas a los que llegan y supuestamente ellos serían los encargados de enfrentarlos, pues bueno, o sea, los debates terminan siendo como una burla cruel, ¿no? Hacia los ciudadanos. Entonces, bueno, pues comparto tu hartazgo por esos debates. Sí, ojalá un día tengamos debates a la altura, como bien dijiste, de los problemas a los que nos enfrentamos en México. Como te dije, Televisa hizo en sus plataformas, porque eso no se estrenó en la televisión, un ejercicio, le llamaron, de representar supuestamente las inquietudes de la generación joven que, según encuestas, en 9 de 10 casos siente que no le importa a los políticos. Jóvenes, estamos hablando de menos de 30 años, pero se supone que sobre todo preguntaron a personas, hombres y mujeres, de menos de 25 años. Es decir, los oficialmente jóvenes, que como dije, en 90% de los casos sienten que no le importan a los políticos. Tampoco creo que el número en generaciones más grandes subiría demasiado fuerte si le preguntarían, ¿tú crees que le importas a los políticos? Pero creo que sí hay un vacío ahí, un eclipsamiento de los problemas de la generación joven en comparación con los debates que a veces sí hay de jubilación, de ayudas a la gente de la tercera edad, que no digo que no lo ocupen, pero sí se ignora en gran parte las preocupaciones que tiene la gente joven, que no son siempre las mismas que de la generación mayor. Comencemos entonces con el audio de introducción de ese ejercicio realizado por Televisa. Las candidatas y candidato a la presidencia de México vinieron al estudio de N+ Media para responder directamente a las inquietudes que los jóvenes tienen sobre el futuro del país. Aunque representan casi el 40% de la población que podrá votar el 2 de junio, 9 de cada 10 creen que los políticos no tienen interés por ellos. Por eso, N+ Media colocó esta cabina para que los jóvenes compartieran sus necesidades a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Maínez. Estos respondieron. Me costó concentrarme en el audio porque te lo presentan como si fuese un stream de gamer, con música, efectos y todo, para que no te aburras, porque te puede, una pregunta de 30 segundos, un audio de 30 segundos sin fondo musical, puede que pierdas la atención y cambies al siguiente video de TikTok. Para que no pase eso, te lo hacen atractivo, visualmente. Y tal vez eso deberíamos hacer con este programa para que... Hay gente que ya me lo ha dicho. Hay gente que ya me ha dicho que ustedes hablan demasiado. O los hacen de 10, 15 minutos máximo, o métanle un poco de imágenes, un poco de más dinámica. Y bueno, cada que me dicen eso, estoy más convencido que estamos haciendo lo correcto. Pero antes de perderme en este tipo de polémica, este audio fue como para que sepan de qué trata el ejercicio. La primera pregunta fue sobre gentrificación, que me pareció interesante porque lo he pedido aquí,
que se ponga más el foco sobre esta problemática que afecta a millones, no nada más jóvenes, pero sobre todo a los llamados jóvenes. Últimamente se suele ver más extranjeros y personas que ya viven ahora sí que en México, pero por ese mismo tema suben las rentas y desplaza pues personas que no tienen la solvencia económica para seguir pagando rentas. Y bueno, si bien aplaudí el enfoque del tema, es decir, que se trate esa cuestión, ya la formulación de la pregunta que pasaron me pareció pobre, pero más que pobre, hasta peligrosa. Y recomiendo un artículo, hay muchos, pero uno que creo que es de hace como un mes, de Viridiana Ríos, publicado en El País, titulado Gringo Go Home, y te voy a leer nada más una partecita. Cito: Gringo Go Home, dice un enorme graffiti hecho en la colonia Roma, la colonia de moda de la CDMX, que se ha vuelto meca del turismo global de corta y larga estancia. Ojalá llegara alguien nacionalista que les hiciera ver su suerte a esos mierdillos, dicen las personas en redes en respuesta a un gringo invitando a sus compatriotas a visitar la capital. Los odio, pinches gringos, dicen otros en corto. En el imaginario colectivo, los gringos son causa y razón del encarecimiento de la vivienda en la capital, y su expulsión, se piensa, es parte importante de la solución de la cuestión. Pero no es así. El encarecimiento de la Ciudad de México precede a los gringos. Está sucediendo en todo el país y tiene causas que van mucho más allá de la llegada de los turistas o nómadas digitales. Acachar el problema a los gringos absuelve a los verdaderos culpables. La realidad es que, con o sin gringos, y creo que ese es el punto más importante, la vivienda en México, no nada más en la capital, se ha encarecido enormemente. De 2005, es decir, ya hace 20 años, al 21, los precios en todo México han aumentado un 247%. Incluso en estados con bajo flujo turístico, como por ejemplo Morelos, los precios han aumentado 193%. Estos son datos según la Sociedad Hipotecaria Federal. No hay un solo estado donde el precio no se haya más que duplicado en dicho periodo, es decir, en los últimos 25 años. Y bueno, el artículo va más largo, tiene algunos datos interesantes, se los recomiendo, está gratis en línea. Con esto ya la formulación de la pregunta queda en entredicho, porque, y creo que también lo hemos hablado aquí, que muchas veces se desarrolla una especie de xenofobia y se trata de argumentar que el problema son no nada más gringos, pero sobre todo ellos, pero digamos en general los extranjeros que vienen aquí a expulsar a los nativos mexicanos y por ende se encarece el precio de los departamentos y casas. Pero como vemos, con muy poca investigación se puede deshacer ese argumento y se complica toda la problemática. Pero no sé cómo lo veas tú, pero ya me pareció significativo que permitan que ya desde la pregunta el problema está mal descrito. Sí, digo, bueno, obviamente yo acerca de este tipo de problemas solo voy a traer pues como una perspectiva de un ciudadano, ¿no? De un ciudadano sí que ha vivido en esta capital desde hace mucho, no en esos grandes centros de, aunque no, bueno, tal vez sí, de hecho sí, estoy más o menos cerca de Santa Fe y también, pues también hay, se vive ya, digamos, la presencia de extranjeros en prácticamente todos y rentas lados. Muy altas. Rentas muy altas, siendo que incluso, bueno, yo estando fuera de ese centro, que es ese centro bursátil, ajá, que es, bueno, no sé si bursátil, pero donde hay grandes negocios, grandes edificios, que es Santa Fe, yo estoy fuera de ese centro, pero pues cerca, ¿no? O sea, como que esa es la condición. Acá, pues digo, es una zona hace 20 años, más de 20 años, era una zona, pues yo hasta podría decir semi-rural, ¿no? Hasta un poco parecido a lugares donde hay grandes terrenos, pero bueno, pues también al lado de conjuntos de casas pues sencillos, ¿no? Entonces era ese paisaje, ¿no? Y bueno, ahorita sí varias cosas aquí cambian en función de que hay este gran centro de negocios, ¿no? Santa Fe cerca, y que ese centro de negocios sí se ha llegado de extranjeros, pues como antes no se veía nunca, ¿no? Pero bueno,
desde esa perspectiva, que bueno, esas son las condiciones que de cierta manera componen mi perspectiva. O sea, ¿estás justificando tu xenofobia? No, al contrario, ¿no? Okay. O sea, yo creo que la cuestión es darle su justa dimensión a las cosas, ¿no? No creo que una persona que viva cerca de un lugar al que pueden llegar extranjeros a hacer negocios o a consumir, realmente uno pueda estar en contra de eso, ¿no? Porque, bueno, uno muchas veces aspira a que el lugar donde vive pues mejore sus condiciones en función de que llegue cierto capital, ¿no? Y bueno, la llegada de extranjeros significa eso, ¿no? Entonces, bueno, incluso ya desde esa perspectiva, creo que no, la xenofobia no se justifica, pero creo que mi opinión, y ahí pues a ver si tú me aportas algo, sería mucho que las condiciones previas son las que más importan. O sea, las condiciones que ahí sí tendría que intervenir algún orden de gobierno, pues para proteger lo que haya, para fomentar el desarrollo de lo que haya previo a la llegada de esos participantes y que haga que la llegada de esos participantes pues esté controlada por las condiciones previas que hay, ¿no? Ahora, pues me parece que sí, cuando llegue un participante que tiene un poder adquisitivo mayor a un lugar, pues sí va a ser un factor para que cambien los precios de lo que hay en ese lugar al que llegan, ¿no? Pero bueno, pues vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está pues ese regulador de casa que tendría que pues favorecer a quien estaba antes quizá, ¿no? De alguna manera, obviamente sin rechazar lo que llega de fuera, porque bueno, yo creo que esa postura de rechazo pues nunca va a servir, y además es contradictoria con lo que siempre ha pasado. O sea, siempre los lugares se componen de quien estaba ahí pues de manera originaria, por decirlo de alguna manera, cuando realmente eso también ya incluso podría ser una especie de mito, cuando pues bueno, a lo mejor nada más es que tal familia ha estado ahí desde hace más generaciones. Hay varias generaciones que ya han vivido en ese lugar. Pero, bueno, pues siempre la llegada de participantes, de habitantes de otros lugares, pues siempre ha habido. O sea, siempre no hay territorio que no tenga migraciones, ¿no? Pues creo que eso es absurdo. Es una condición por la cual se forman las poblaciones simplemente, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, una llegada de un poder económico repentina, sin que haya un orden en ese lugar al que llega, pues me parece que algo sí debe ser un factor. Y bueno, ahí espero que tú me ayudes a completar mi perspectiva. O sea, entiendo tu pensamiento intuitivo, porque por intuición uno podría pensar, bueno, si llegan personas, y da igual de qué país, porque también pueden ser mexicanos con mucho dinero que se vengan a vivir aquí de otro estado. Sería lo mismo. O sea, da igual si eres blanco, negro, gringo, alemán, mexicano, es lo mismo. Sino gente que tiene dinero. Eso es el denominador en común. Y más de lo general que hay ahí en ese lugar. Exacto, en un momento dado. Exacto. Digamos que, hay que decir que se vienen a este tipo de zonas, digamos, que están de moda, como Roma, Condesa, Santa Fe, pero es un poco diferente, por la calidad de vida que se experimenta en este tipo de zonas. O sea, digamos, uno también podría decir, bueno, si aumentara la calidad de vida y se asemejara un poco a este tipo de zonas que están de moda, entonces ya se ampliaría el territorio que sería atractivo para este tipo de sujetos. Pero bueno, más allá de eso, en el artículo de Viri Ríos, ella tiene gráficas en las que demuestra que antes del fenómeno de los nómadas digitales, el aumento era 44% en el precio de vivienda al año. Y después, es decir, a partir de la pandemia para acá, nada más es el 25%. O sea, si quieres ser cínico, hasta podrías construir el argumento respaldado en datos al revés, que la llegada de este tipo de gente ha provocado que los precios suban menos rápido que antes de la llegada. Esto obviamente también es una simplificación, pero digamos, ella para mí deconstruye muy bien con argumentos el mito, y su conclusión
en términos simples es que la llegada de los gringos no tiene nada que ver con el aumento de precios, sino ella nada más para que... No, nada, absolutamente nada. O sea, que sería ¿Nada exactamente... o nada. Habría que formularlo como no es el factor principal. Nada. Más bien. ¿Nada? Nada, Okay. nada. O sea, ella dice... Echarle la culpa a los gringos por la crisis, ahorita nada más hablando en la capital, es absolutamente equivocado. Ella dice, nada más para que te dé algunos puntos, el problema que lleva a que esté ridículamente caro rentar o comprar es principal y es obvio, es que no hay suficientes inmuebles. Y este problema empezó hace ya más o menos 30 años, cuando prácticamente se prohibió la construcción de viviendas, salvo en 4 alcaldías, es decir, en grandes partes se prohibió la construcción. Entonces, entre más grande, es decir, entre más gente quiere vivir en la capital, más demanda hay, menos depas hay, ahí sí es oferta y demanda, sube el precio. Entonces, además, algo que yo tampoco sabía es que casi se privatizó la construcción de nuevos inmuebles. Es decir, que casi no hay inversión pública que se ocupe de construir vivienda más o menos accesible para las personas. Ella ahí pone datos que más o menos en la capital ocuparíamos al año 25,000 nuevos inmuebles para que más o menos se podría satisfacer la demanda que crece cada año. Sin embargo... Chertorivsky ayer dijo que 40,000. Dijo que ella dice que hay estimaciones entre 11,000 y 50,000, ella se va a la mitad. Pero digamos, ¿te acuerdas lo que dijo él también en el debate? ¿Cuántos se construyen realmente al año? 15,000 o algo así, dijo, ¿no? Era no, 4,000 o 2,000, una cosa muy... No. 1,700. Ok, sí, alrededor de 2,000 creo que... 1,700 al año. Sí, cuando ocupamos, vamos a decir el término medio, 25,000 al año. Por lo tanto, no llegamos ni cerca a los inmuebles que tendríamos que construir para que más o menos se pueda satisfacer la demanda. Luego, como no hay el esfuerzo público de satisfacer eso, entran los privados. Y el problema con los privados es que obviamente ellos invierten en la construcción de inmuebles para sacar ganancia. Y lo que dice Viri Ríos es que lo que te genera ganancia es construir inmuebles que sean caros o que tengan, digamos, un precio mediano para arriba, para que te salgan las cuentas. Por lo tanto, la inversión se va en todo caso a espacios como Santa Fe, como Polanco, como la Roma, como la Condesa, en condominios, pues no de lujo, pero digamos de mediana gama para arriba, que tienen costos en promedio para comprar de 4 millones de pesos para arriba. Y bueno, lo hemos tematizado aquí, si el salario promedio es de 10,000 al mes, saquen las cuentas cuánto tienes que trabajar y ahorrar para que puedas comprar un departamento o una casa por 4 millones. Perdona si estoy entendiendo bien, en resumen de esto que acabas de decir nada más, es que se hace poco y lo que se hace es para que sea caro. Exacto, porque eso genera ganancias, pero es muy importante que eso le genera ganancias a mexicanos, a empresarios mexicanos y a inversionistas mexicanos. Y son leyes que además, por ejemplo, ella también pone otra cosa que yo no sabía, es que el cemento, en el que hay un monopolio en México por parte de la empresa Cemex, el cemento es extremadamente caro. Más caro que en Alemania, Estados Unidos y Francia. Porque está el monopolio. Entonces ellos te lo venden al precio muy caro para que ellos saquen más ganancia. A tal grado que varios, hasta inversionistas privados, han tratado de importar cemento del extranjero para pagar menos, pero hay leyes que protegen a Cemex de la importación de cemento del extranjero. Es decir, que hay una protección del capital privado de alto impacto aquí en México. Otra vez tenemos el conflicto de interés adentro, no por los gringos, sino un grupo de mexicanos se enriquece bestialmente con este tipo de leyes que favorecen que tú tengas el monopolio, se lo vendes a la gente que construye edificios en zonas caras y bueno, es el negocio perfecto. Y también para que no nada más sea el mito de que, bueno, entonces los gringos vienen a ocupar esos depas en zonas caras. No, sino hay muchos edificios que se construyen y no se ocupan, sino se usan como inmueble de especulación de que quizás suba tanto el valor que convenga que lo venda o que lo meta a cierto tipo de activos. Es decir, que ni siquiera les importa que se construya el edificio que luego viva gente en él. Y no hay en México una ley que prohíba ese tipo de prácticas, que hagas un edificio y lo mantengas vacío. Eso se tendría que prohibir. Se tendría que decir, si tú construyes un edificio, se tiene que ocupar. Si no se ocupa, pagas una multa, te lo expropian o lo que sea. Y ella tiene otros puntos, te digo, recomiendo mucho el artículo, es un poco más largo, pero nada más con ese tipo de ejemplos yo siento que se complica mucho la discusión
Y el punto para mí más central es que reducirlo a los gringos es eliminar, voltear a ver de veras el problema y sus causas y convertirlo en una especie de discusión xenofóbica que es muy fácil. Abrirla y muy fácil decir, entonces yo me pongo la playera de México, fuera los gringos y con eso todo el mundo va a tener un departamento. Cuando realmente eso no tiene nada que ver con la verdadera problemática que llevó a que hoy en día efectivamente es casi imposible que la generación de menos de 40 años se compre un inmueble. Sí, y bueno, creo que un poco lo que me acabas de aportar, pues sí me... O sea, hace rato yo decía, bueno, ¿cuáles son las condiciones previas que permiten que ciertos actores pues alteren, ¿no? Los precios, el tipo de vida que hay en un lugar? Y bueno, siempre voy a pensar más bien en las condiciones previas que haya. Y bueno, pues sí, algo tan básico como pensar, bueno, un mercado se mueve en función de oferta y demanda. Bueno, pues ahí lo que estaría diciendo, la condición previa de la oferta aquí, pues es dominada de cierta manera, es controlada por ciertos intereses previos que pues la vuelven escasa y por lo tanto cara, ¿no? Entonces yo pensaría que eso es a lo que yo me referiría con una condición previa, que no hay una acerca de la cual no hay una buena regulación. Una buena regulación sí, que un poco proteja o incentive que otros actores también se beneficien un poco más, ¿no? Y pues sí, en efecto, cuando se ve el cambio de la llegada de extranjeros, que es notorio, es el cambio notorio, digamos, de cierta manera, pues es justo cuando se vuelve fácil pues echarle toda la culpa a un solo factor que, bueno, algo estará participando, pero no está modificando las condiciones base, las condiciones previas de su entrada, ¿no? No, y además ella, otro punto que menciona en su artículo es que las plataformas como Airbnb, que se usan para este tipo de nomadismo digital, por lo menos para mí demasiado poco, pero por lo menos una parte pagan de impuesto al Estado mexicano. Y tú y yo hemos hablado que en muchos casos el pago de renta que exigen propietarios mexicanos de sus inmuebles es en efectivo para no pagar ningún impuesto. Y lo que acusa a Viri Ríos también al Estado mexicano, o por lo menos al gobierno de la capital, es que no tienen ganas de hacer un esfuerzo para castigar, perseguir, como le quieres llamar, ese tipo de fraude fiscal. Que tú le exijas a tu inquilino, oye, págame en efectivo, tal vez hasta te la bajo un poquito, para que yo no tenga que pagar el 30% sobre tu renta. Y eso se va directamente a la bolsa de los dueños de departamentos, que en muchos casos ni siquiera les haría falta. Estamos hablando muchas veces de personas que tienen dinero de sobra comparado con la gente que pagamos renta. O sea, eso es otro punto. Esa es una lista muy larga que en ninguno de esos asuntos de que son las causas aparece el problema de los extranjeros, que aquí vienen a encarecer la vivienda, sino tiene causas estructurales que no tienen nada que ver con los extranjeros y sobre todo tienen que ver con, otra vez, el enriquecimiento de algunos mexicanos que controlan ese negocio. O sea, ahora, ahí también el nacionalismo no nos lleva a nada. Ahora, aquí estamos hablando de un aspecto en particular del mercado, que es la vivienda. Pero otras cosas... Digo, yo alcanzo a entender también otra vez desde mi visión intuitiva que, bueno, no hay producto que esté aislado de todos los demás, ¿no? Estamos hablando de vivienda, pero, por ejemplo... también en la cotidianidad cualquier ciudadano se va a quejar de algo del precio de varias otras cosas, ¿no? No solo la vivienda, que la vivienda, bueno, pues quizás sea la base de todas, pero pues en un contexto dado hay varios otros productos que también van de la mano en ese aumento, ¿no? Ah, no, claro, estoy de acuerdo. Sin embargo, otra vez, eso tiene que ver mucho más con otras cosas que con el precio de vivienda. Además, yo no sé qué tanto, por ejemplo, varíen los precios en el Sumesa de la colonia Roma comparado con el Sumesa de la colonia X en Azcapotzalco. Yo no creo que sea una diferencia sustancial. Lo que tal vez hay es que hay lugares de lujo, o como le quieres llamar, en zonas más caras que quizás en zonas más populares no existen. O sea, digamos, quizás hay ahí la capacidad de consumo de ciertas cosas que en otros lugares no hay. Pero eso más bien tiene que ver, desde mi punto de vista,
con presentar a la capital como una ciudad agradable para los turistas. Porque eso también, o sea, todo el centro histórico fue básicamente entregado a empresas de Carlos Slim durante los 6 años de Obrador como jefe de gobierno para renovarlo y serlo agradable para el ojo del turista. Y nadie se quejó de eso. Eso estuvo bien, eso estuvo padre, que Bellas Artes esté... culero. Exacto, eso, ahí está hecho para los turistas, por eso está lleno de turistas. La Alameda, Bellas Artes, la zona peatonal, todo se renovó, no para que la gente ahí viva mejor, sino ahí también la gente fue expulsada, gentrificada, para que el negocio del turismo venga y deje dinero. A mí no me gusta eso, pero nadie se quejó de ese tipo de políticas. Entonces, yo nada más quisiera que se hable menos de lo que parece intuitivo y emocionalmente genere aficionados a ese tipo de afirmaciones y se enfoque más en problemas estructurales que luego quizás puedan llevar a decir, ok, quizás si vienes como nómada, entonces pagas un impuesto extra porque no vives aquí. Yo para nada estaría en contra de eso. Pero que eso sea la raíz del problema es demagogia y es mentira. Sí, digo, yo no descalificaré lo intuitivo como tal, porque bueno, pues realmente eso es en lo que todos estamos y a final de cuentas, donde tienen que venir a cobrar sentido las teorías o las explicaciones más sofisticadas que se dan. Pero eso es, o sea, para los nazis lo intuitivo era que los judíos son la culpa de todos los males. Y no por eso era verdad. Hay cosas que plano sí se tienen que desechar en lo intuitivo, pero pues de cierta manera no como tal es una eliminación, como si fuera una especie de dimensión que no sirve para nada, ¿no? Yo creo que sirve para muy poco. Si no, uno tiene que ir siempre más allá de lo intuitivo, porque si no uno se queda en un análisis para mí siempre muy pobre. O sea, yo no conozco ejemplos en los que lo intuitivo muestre algo que pueda compartir con los demás y lleve a procesos políticos de cambio, sino eso para mí es como el primer paso. Si me quedo en eso, para mí te quedas en la ignorancia. Claro. Sí, en lo inmediato que muchas veces no corresponde a la realidad. Pero ¿te parece? Porque nada más hemos escuchado la pregunta. Ahora van a contestar los tres candidatos, pero a mí me fue importante porque ya en cómo se presenta un problema, obviamente ya das parte a cómo se contesta ante la pregunta. Primero vamos con Maynes. Muy importante el fenómeno de la gentrificación, Joseph, que mencionas. Yo pienso que hay 2 maneras de enfrentar este tipo de cosas. Tratar de evitar lo que sucede y tratar de aprovechar lo que sucede. Y yo soy de la idea de que aprovechemos lo que sucede. Hay que hackear la gentrificación en materia de vivienda, en materia de salud, en muchos temas que le pueden beneficiar a México. ¿Cómo? Estableciendo cuotas de recuperación que nos permitan financiar programas de vivienda social para personas, especialmente para jóvenes mexicanos, cuotas de recuperación con las que a través del acceso que ellos tengan a viviendas, con impuestos que paguen por la compra de viviendas en México, en colonias centrales, generemos un fondo de vivienda social que junto a recursos del gobierno le permita a los jóvenes como tú vivir cerca de donde estudian y cerca de donde trabajan. La vivienda es un derecho y no es un privilegio y la gentrificación puede funcionar también como un mecanismo de financiamiento para los programas que México necesita darle a sus jóvenes en materia de vivienda, en materia de salud y en muchas otras cosas que pueden aprovechar la gentrificación. O sea, básicamente, no sé cómo lo hayas escuchado tú, pero yo entiendo que básicamente no hay nada que hacer, excepto aprovechar lo que está pasando, es decir, cobrarle un poco más de impuestos o poner algunas regulaciones, leyes que nos hagan aprovechar el fenómeno de la gentrificación. Yo no escuché más propuesta que eso, ¿no? Sí, es como de ahí sacarle para el otro, ¿no? Exacto, sí. Así como si fuese una especie de río que no podemos frenar, entonces pues vamos a aprovechar el flujo. Sí. Se ve que le echó muchas ganas para su propuesta. Está muy preocupado. Pero va tu tía Xochitl. Pero a ver, ¿tú qué contestas? Así rápidamente, ¿qué contestarías eso? Te lo digo al final cuando hayamos escuchado las 3 respuestas. Bueno, va Xochitl Gálvez. Tienes razón, Jos. El tema es que los nómadas digitales están llegando a las principales ciudades del país, Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, por un tema atractivo económicamente, pero el problema de fondo es que hace falta más vivienda. Y también tratan de llegar a las colonias más seguras. Entonces tenemos que hacer las ciudades que todas sean seguras. Por ejemplo, en la Ciudad de México, tú tendrías que poder vivir en Iztapalapa y estar seguro. Mucha gente no vive ahí por la inseguridad. Entonces hay que hacer más colonias seguras y hay que hacer más vivienda.
Eso es muy importante. Voy a tener un programa muy especial para jóvenes, para que los jóvenes puedan tener una vivienda digna, adecuada, y seguramente la apuesta es sin estacionamientos en zonas donde haya transporte público para que pueda ser accesible para ti. Otra vez algo confirma su idea que nos presentó en su visita a la Ibero, la cuestión son los estacionamientos. Es decir, yo vivo en un depa en la Roma, no tengo estacionamiento, pero no por eso pago poca renta. A mí me encantaría hacerle esa pregunta, que cómo le hago para exigirle a la dueña de mi depa de, oye, yo no tengo estacionamiento, Xochitl dice eso baja el costo de la vivienda, cóbrame menos renta. Pero bueno, tampoco escuché ahí nada de propuestas, sino dijo que va a hacer algo muy especial, no dijo qué ni cómo, y que va a construir vivienda hacia arriba, es decir, de manera vertical, sin estacionamiento, cerca del metro o del metrobús, y de esa manera sea vivienda de calidad y accesible. Ok. No, pues sí. Como si eso fuese el problema. Sí, y bueno, si eso lo contrastamos con lo que tú explicabas al principio, pues ¿cuántos callos va a pisar eso, no? O sea, ¿a cuántos les va a molestar? ¿A cuántos que un poco estén a cargo de ya negocios ya bien establecidos de vivienda? Pues ¿a cuántos les va a gustar ese? O sea, ¿a quién va a convencer con eso, no? No, a nadie. Además, ahí tienes que hablar de montos. O sea, tienes que decir, si como dijimos hace rato, se construyen al año 1,500 inmuebles, ocupamos 15 veces más que eso. Entonces, el presupuesto tendría que ser 15 veces más. Entiendo que eso es muchísimo dinero. Entonces, si lo tomaras en serio, tendrías que explicar, si aumentas la deuda, si cobras más impuesto, sea como sea, tendrías que explicar de dónde sacas el dinero. Otra vez se demuestra que el ejercicio periodístico en este tipo de casos también es nulo, porque nada más se congratulan con hacer la pregunta, pero ya no exigen a los candidatos que sean específicos, sino pueden prometer 1000 cosas y nadie los cuestiona. Oye, sí prometes, pero ¿cómo lo harías? Nada de eso. Hasta ahorita ningún monto, nada concreto, pero falta la que va a ser seguramente nuestra presidenta. Vamos a escuchar qué contesta. Bueno, primero, no está demostrado que por llegar extranjeros se esté aumentando la renta. Lo que sí es cierto es que particularmente en las ciudades grandes del país, las rentas son altas y no alcanza para un joven o una familia joven. Lo que vamos a hacer es un programa de vivienda. Estamos hablando de 1 millón de viviendas en el próximo sexenio. No las viviendas que se construían antes lejos de los lugares de trabajo, sino viviendas que estén cerca de los lugares de trabajo. Y además, un esquema especial, que se pueda rentar la vivienda con alrededor de 1/3 como máximo del salario y que después esa renta se vaya acumulando para adquirir la vivienda, si es que así se desea con una familia. Para eso se requiere modificar la ley del Infonavit y también algunas reformas constitucionales, que es lo que estamos planteando para el próximo periodo. No entendí exactamente su propuesta, pero otra vez hablemos de montos. El salario promedio, hablando de la capital, son al mes 9,000 pesos. Ella acaba de decir que destines máximo, 1/3 parte de tu salario al costo de la renta al mes. 1/3 parte de 9,000 son 3,000. Es decir, que pagues máximo. Es decir, muchas veces menos. Máximo 3,000 pesos al mes de renta. Y que además ese monto se vaya a un fondo para que en ese fondo, así lo comprendí yo, vayas acumulando hasta que te alcance para una especie de enganche de tu propio departamento. Otra vez, hagamos la suma. 3,000 pesos al mes son al año 36,000 pesos. Vamos a decir que lo haces durante 10 años, entonces estarías hablando de 360,000 pesos. Eso lo haces durante 50 años y ya más o menos estás hablando de 2 o 3 millones de pesos. Tendrías que entonces pagarlo durante 50 años, que creo que eso es poco factible, pero estoy partiendo otra vez del salario promedio y del monto máximo que ella propone de renta al mes. A mí no me quedó exactamente claro y otra vez pienso que nada más son cifras al aire y que no tienen nada que ver con la mayoría de los mexicanos y su realidad. Sí. Y bueno, y también hablando de esa pues de esa estructura que
ya hay. O sea, porque bueno, de repente parecía que todas estas propuestas se van a llevar a cabo como en una especie de en blanco. Vamos a como hacer tabula rasa, vamos a eliminar todo lo que hay y ahora sí nos vamos a poner a hacer las cosas como se deberían. Cuando realmente el problema es que este tipo de temas sí se atienden de cierta manera. O sea, sí se está haciendo algo en vivienda. O sea, sí la vivienda tiene... El problema de la vivienda sí se ataca de alguna manera. El problema es que se ataca de la manera más ineficiente, más cargada hacia el negocio de quienes se encargan de hacerlo y no en un sentido de atacar un problema social que atraviesa todos los estratos sociales, ¿no? Pero entonces el problema es ese. Como no se va a hacer de cero, es decir, no estamos en una ciudad donde haya, pues, en algún lugar un espacio vacío donde podamos empezar a hacer vivienda que sí sirva y que tenga todo este enfoque que las candidatas y el candidato describen, pues en realidad más bien nos tendrían que explicar cómo van a llegar a ser compatible lo que están proponiendo con lo que hay, ¿no? Con este gran negocio del que tú has hablado, que bueno, digo, yo ya lo estoy diciendo como si lo conociera, pero bueno, creo en lo que tú dijiste y me parece bastante coherente con la realidad que observo. Pero entonces, bueno, pues uno tendría que preguntarles, ¿y cómo vas a cambiar entonces esta manera ineficiente en la que actualmente se hace para llegar a que tu propuesta se realice, ¿no? Esa creo que sería por lo menos una pregunta pues que sí merece hacerse, ¿no? No, y la pregunta para Sheinbaum sería, dices que eres el segundo piso de la 4T, ¿por qué en el llamado primer piso de la 4T no se hizo básicamente nada al respecto? Pues tendría que también... Eso sería mi primera pregunta para ella. Oye, suena muy bien, pero ¿por qué durante los primeros 6 años no hicieron nada al respecto? Por lo menos iniciarlo. Yo entiendo que en 6 años tampoco vas a hacer todo, pero que por lo menos eso sea uno de tus ejes fundamentales, principales. No hubo nada al respecto y tampoco yo creo que lo vaya a hacer en el caso de que gane Sheinbaum. Vamos al segundo tema de este ejercicio que saqué, porque hubo 4 temas, pero los otros 2 creo que no valieron la pena. Que me parece que tú ahí nos podrías compartir un poco más sobre tus experiencias, que tiene que ver con el sector salud y específicamente con el acceso o no a medicamentos. Un caso muy personal, mi papá y mis abuelos y conocidos sufren de enfermedades crónicas, de hipertensión, de diabetes. Van a sus consultas y todo y les dan sus recetas, pero cuando van a surtirlas muchas veces no tienen medicamentos. Esa es la pregunta. No sé si quieres comentar la pregunta o primero escuchamos las respuestas y luego... Bueno, pues me parece bastante estándar esa experiencia. O sea, estándar en el sentido de que se repite casi en todos los casos. Sí, que es algo cotidianamente que afecta a millones de mexicanos. Sí. Y que es algo que no puedes evitar, porque ahí no es... O sea, todo mundo en algún instante tiene problemas de salud y necesita acceso, a veces urgente, a veces no tanto, pero ocupa que tenga acceso a medicamentos. Sí, que eso habría que complementarlo con lo que pasa con una visita completa a un centro de salud, ¿no? Que tiene que ver desde cómo uno tiene que ir a hacer una cita, ¿no? Hasta si está el médico, que es el que, sobre todo ya cuando, como lo que pregunta él, que ya incluso tiene que ver con una especialidad, o sea, es decir, si hay suficientes especialistas, ¿no? Contra toda la demanda que hay en una sala de espera de un centro de salud público, ¿no? Y, pues bueno, además... Ahora imagínate, estamos escuchando al joven que lleva a su papá o a su familiar. Pero ¿qué pasa con las condiciones en las que llega un familiar enfermo a esos centros de salud? O sea, ya incluso desde las cosas más concretas, ¿no? Una persona con este tipo de padecimientos puede esperar 3-4 horas ahí en la sala de espera. O sea, ese tipo de cosas, más el hecho de que sí, ya afortunado porque sí fue recibido por el médico, ¿no? Y que ya incluso afortunado porque tiene una receta, ¿no? Tiene una receta donde viene cuáles son los medicamentos adecuados para su padecimiento, a lo mejor pensados incluso ya con una dosis adecuada para el enfermo, ¿no? Porque bueno, ahí digamos ya recibió un servicio, ya fue afortunado de cierta manera, ¿no? Ahora va, en efecto, como él dice, va a la farmacia y el medicamento preciso que le recetó el médico para su padecimiento no lo tienen en ese momento, ¿no?
O sea, es una cadena de cosas, ¿no? Lo de la medicina, pues ya suena bastante, que es una afectación bastante grande para un usuario, ¿no? Pero va conectada con varias otras que, bueno, ahora pensemos cómo vive una enfermedad, una persona, ya te digo, sobre todo de estas enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Que tienen incluso que ver con la edad. Y cuando digo esto de con la edad, pues hasta estoy tratando de implicar que incluso la frecuencia es mayor cuando es con personas de tercera edad, ¿no? Entonces ahí vemos lo grave de los problemas y la insuficiencia de las soluciones públicas para atacarlos. Y bueno, nada más eso, o sea, que este asunto que señala este joven acerca de la falta de medicinas tiene varias otras partes en una sola visita a uno de estos centros de salud. Sí, vamos a escuchar cómo los candidatos plantean ayudarte. Comencemos con Maynes. Giovanni, 3 cosas. Primero, hay que cambiar el sistema de salud para que no sean tantos millones de mexicanos los que vivan padecimientos como los de tu familia. México necesita promover la salud mental, la salud nutricional, la actividad física y un sistema comunitario preventivo que logre que mexicanas y mexicanos no lleguen con este tipo de enfermedades a su edad adulta. Después, ya que las tienen, pues hay que atenderlas. ¿Cómo es lo mejor de atenderlas? Primero, sin corrupción. Las compañías que venden medicamentos muchas veces patrocinan campañas, pagan campañas y después se cobran a lo chino de los gobiernos con sobreprecios, con los medicamentos que no son los adecuados, con desabasto y provocan este problema logístico. Y lo tercero es con tecnología, con un nuevo sistema de salud que permita que los centros de salud del IMSS anticipen, con un registro médico en línea que te permita acceder a tu historial clínico de forma permanente. Actualmente no lo tenemos y es absurdo que no podamos acceder a ese historial clínico y que ese historial clínico le permita a las instituciones de salud generar una planeación que garantice que no haya desabasto. ¿Qué pasa hoy? Que van tus familiares por el medicamento, no lo tiene el centro de salud, lo solicita, cuando llega ya no se necesita y tenemos todo el tiempo un desfase. Con tecnología, con información podemos hacer una mejor planeación para que las medicinas lleguen a su destino. No suena mal, desde luego, pero otra vez a mí me pareció más una lista de buenos deseos que no fue nada concreto con cifras, con, digamos, eso que tú dijiste al inicio de los problemas que enfrentas en su totalidad cuando ocupas el sistema de salud público en México, con este tipo de propuestas tan generales, sin concretud alguno, yo no creo que puedas ni convencer a la gente, ni tampoco muestras que en serio sabes de la realidad a lo que se enfrentan muchos mexicanos, ni tampoco propones cosas concretas que podrían cambiar por lo menos un poco las experiencias tan nefastas que sufre tanta gente. Sí, y yo ahí completaría lo que acabas de decir con que otra vez estamos en una propuesta donde parecía que el escenario que nos pintan depende de borrar todo lo que hay, ¿no? De borrar lo que hay y vamos a empezar como de cero, ¿no? Hablar de prevención, bueno, pues es hablar de la piedra de toque del problema de la salud en general. En efecto, sí necesitamos que el tema de salud pública sea más en un sentido preventivo, o bueno, que tenga más bien esa base, ¿no? Que partamos de ahí, ¿no? Pero eso implica que hagas cambios que dependen del paso de varias generaciones, de varios sexenios, por lo tanto, ¿no? Haciendo políticas efectivas que no sean nada más anuncios en la televisión, que no sean nada más jingles chistositos ahí de cuídate los dientes o cosas así muy, muy como de difusión, ¿no? O sea, la prevención no solo es difusión de información, ¿no? Tiene que ver con varias otras cosas donde en algún momento tocas negocios, por ejemplo, todos los negocios de la alimentación y varias cosas. O sea, son un montón de cosas que ojalá, bueno, estuvieran mencionando cómo son actualmente y cómo le podrían hacer modificaciones actualmente a ese tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, yo creo que, pues sí, ahí es donde prueba que pues poco saben del problema concreto del que están hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, te diría algo que hay que yo creo que es lo que vive cualquier persona que va a un centro de salud, es que tiene que competir por la salud. O sea, incluso ya siendo, pues estando inscrito a un servicio de estos, teniendo un carnet,
tienes que competir. O sea, de verdad que ves escenas en las salas de espera de los hospitales ya de mínima especialidad, o incluso en las clínicas, las llamadas, por lo menos en el ISSSTE, clínicas familiares, donde pues justo esta cuestión de que el que llega a formarse a las 5 de la mañana es el que sí va a tener la primera cita, va a tener chance de escoger con qué médico, la hora en la que quiere tener esa atención. Y el que llegó un poquito tarde, o por ejemplo, la persona de tercera edad que no tuvo chance de que un familiar se fuera a formar, pues ya está en una desventaja, ¿no? O que no tiene un familiar que vaya y que esté un poco más consciente de las situaciones, vaya y pregunte, que esté preguntando, atosigando al doctor, a la enfermera para que se acuerde que su familiar está en la fila de espera. O sea, un montón de situaciones donde le terminas echando la culpa al ciudadano que se te metió en la fila, ¿no? Cuando realmente, bueno, está jodidísimo que ya de entrada eso es una situación donde tienes que competir por un servicio, ¿no? Entonces, y eso de verdad que tiene varias otras implicaciones. Entonces, a ver, eso creo que sería lo que a mí me tendría que responder un político, ¿no? Con todos los factores que hacen que el servicio que yo estoy pidiendo en una clínica familiar se vuelva una situación de competencia con otras personas que también deberían estar recibiendo ese saludo. Es decir, no tendría que ser una situación donde lo que yo obtengo me lo quita el otro, ¿no? Donde lo que yo no tengo, el otro sí se lo ganó. O sea, no debería vivirse así un servicio de salud pública. Tendría que ser claro que si yo tengo una cita anotada, pues de alguna manera tengo que recibir ese servicio, porque además, si es una cita programada por un médico, el hecho de que se lleve a cabo cuando debe ser y como debe ser, pues ya es parte de la solución del problema de salud, ¿no? Entonces, que a mí me digan primero cómo se va a hacer eso y que ya después me digan, bueno, además de eso, vamos a solucionar otras cosas que tienen que ver con problemas ya sexenales que arrastran un sistema de salud, que tienen que ver con que la medicina no es preventiva, ¿no? O sea, date cuenta cómo parece que este candidato nos está dando así la gran solución, que es que la medicina sea preventiva, pero más bien nos está diciendo lo que tendría que hacerse además de las soluciones para el problema concreto, ¿no? Y eso es donde sí, en efecto, no hay los candidatos, pues pareciera que son asesorados por quién sabe quién para decir lo que deben decir, pero no muestran un conocimiento de la situación, o sea, de cómo se vive la situación, ¿no? Y creo que ahí sí parejo. Todos, y yo no he escuchado un candidato que de manera sí tenga, de cierta manera sí tenga el pulso de todas las situaciones que día con día vive un ciudadano para recibir un servicio de salud. Y ahora, a mí me queda clarísimo que esto se reproduce tanto en los problemas de educación, vivienda, o sea, realmente en todos. Pues a ver si te sorprende tu futura presidenta. Sí, son dos temas que tenemos. El primero, pues, es la distribución de medicamentos con tecnología, con distribución logística, que ya inició con este gobierno y que vamos a seguir desarrollando. Y lo segundo es un proyecto que llamamos Farmacias del Bienestar, para que justamente enfermedades como la diabetes no se tenga que regresar al centro de salud para poder surtir nuevamente la receta de insulina, por ejemplo, sino que se pueda ir directo a la farmacia del bienestar con la receta que ya se dio de manera electrónica para que se pueda recoger los medicamentos cada vez que se requiera. Ha avanzado el modelo de salud y vamos a seguir desarrollándolo. Lo importante es que nuestra concepción es que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Similar a Maynes, lo que dice no suena mal, sin propuesta concreta, sin monto concreto. Y creo que hasta ahorita los dos candidatos que hemos oído sobre esta cuestión lo asumen más como un problema organizacional, como si fuese, hay que echar ahí el ojo cómo lo organizamos un poco mejor, con tecnología, inteligencia artificial, porque no se ponen de acuerdo y ya con eso lo vamos a arreglar. Cuando todo el mundo sabemos que lo principal que falta es más inversión en todo el sector salud público, porque
no alcanza, como bien dijiste, es un problema de oferta y demanda. Ofrecen lo mínimo y aunque los trabajadores del sector de salud público trabajen horas extras, le echan todas las ganas del mundo posibles, no pueden atender de manera más o menos digna a todos los sujetos que requieren de su atención en salud. Es imposible, o sea, no se puede, necesitas más inversión. Y luego ya puedes discutir en cómo lo inviertes, cómo lo distribuyes, cómo lo cambias, pero sin más inversión estamos hablando de quimeras. Sí, inversión y realmente alterar la estructura de la cual depende que esa inversión se haga valer, ¿no? O sea, y que ahí también, pues, es inversión. O sea, pues sí, es inversión bueno, pues incluso, por ejemplo, a ver, de repente también si vemos la situación, por ejemplo, de quienes administran un centro de salud, ¿no? O sea, también ves un montón de carencias y también ves una situación de competencia por mejores condiciones de trabajo en ellos, ¿no? Desde el puesto de trabajo, los sueldos, pues incluso cosas como quién les cuida a los hijos, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con la vida concreta de un empleado de gobierno también, ¿no? Varias de esas cosas también están puestas en una situación de competencia, ¿no? Y creo que a final de cuentas, pues sí, lo que tendría que haber sería disponibilidad de mejores condiciones de trabajo, de una cantidad mayor de centros de salud, donde haya más médicos, más especialistas, más... O sea, sí, en efecto, como dices tú, un problema... el problema originario es el de los presupuestos, ¿no? Y pues también, bueno, supongo que ya en algún sentido, pues la manera en que esos presupuestos se utilicen y sí se destinen al fin que deben. Dejé, como siempre, lo mejor para el final. Yeah. En mi gobierno va a haber un programa especial para personas con diabetes e hipertensión arterial, de tal manera que te pueda tu papá medirse la glucosa en su casa, tener un seguimiento posiblemente vía telefónica al menos. Que no estés molestando en público. Y que con la tarjeta tarjeta Mi Salud pueda ir a cualquier farmacia a recoger su medicamento en caso de que no se lo entreguen en el centro de salud. Y un poco después, quizá el medicamento le puede llegar directamente a la casa. Estamos trabajando en tener mejor tecnología, pero con la tarjeta de Mi Salud de entrada no van a tener que comprar ningún medicamento. Ahora ella cree que es un problema de compra, que en parte lo es, pero más bien era un problema de desabasto que estaba implícito en la pregunta formulada, que creo que ella entonces o no entendió la pregunta o no le importó, pero una vez más, Xóchitl nos presenta como solución una tarjetita que tampoco dijo ni siquiera el monto, porque ahí no entendí si es como la tarjeta universal, que si ocupo un medicamento es como la tarjeta mágica, dámelo porque tengo la tarjeta, o si van a girar ahí al mes tus 500 pesos y si rebasa eso, pues a echarle ganas, amigo. O sea, ahí no sé tampoco, ni siquiera con sus tarjetitas es concreta. Sí, que bueno, a mí también me sorprende qué tanto se parece en el fondo la propuesta de ella que a la de Claudia Sheinbaum. Sí. Que va mucho en el sentido de solucionar lo más superficial, ¿no? O sea, solucionar la cuestión de que alguien tenga su medicamento, ¿no? Cuando, bueno, sí, no estoy minimizando que ese sea un gran problema para una persona, pero bueno, un medicamento... Que una persona consuma un medicamento depende de que tenga un diagnóstico preciso y además un diagnóstico que tenga seguimiento, ¿no? Para una persona con diabetes, realmente ajustar la dosis de insulina, o sea, depende de varias cosas que se tienen que hacer con una constancia. Nunca como la de cuando pides una cita en uno de estos servicios y te dicen... Vente dentro de un mes, dentro de 2 meses, ¿no? O sea, pues no, o sea, ya rompiste con cómo debe ser un tratamiento adecuado para una persona con una enfermedad como esta. Y eso, pues yo me imagino que, pues, digo, por lo menos en el caso de la diabetes, pues ya hay quizá más información y quizá es una enfermedad que ya de tanto que se vive, pues ya se conoce un poco más, pero me imagino otra cantidad de enfermedades que realmente sí necesitan un seguimiento más fino de parte de un especialista y que, bueno, si su solución es la de ponerte en una videollamada con un médico
que al lado de tener videollamadas va a tener que atender quién sabe cuántas personas y va a tener que ir a cirugía no sé de qué hora a qué hora. Y por otro lado, pues que pues su horario es más o menos corto porque al ser especialista, pues él tiene otro trabajo en un hospital privado donde sí puede atender los problemas con un poco más de planeación y en un horario más definido, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues bueno, lo sistemático de eso, que depende de más cosas que nada más solucionar el acceso a medicamentos y esto de darle una tarjetita y ponerte frente a una computadora para que hables con un médico a ver cuándo, pues no, es solucionar nada la puntita del iceberg, o sea, y por lo tanto no es solución para lo que implica un problema de salud. Sí, no, nada, estoy de acuerdo, o sea, es ridículo. Otra vez, las preguntas no estuvieron tan malas, pero como no ponen énfasis en cuestionar bien a los candidatos, otra vez responden con lugares comunes. Sí, no los acorralan, ¿no? No nada más eso. Yo nada más diría, o sea, porque eso sería una estrategia como periodística, que los tratas de acorralar. Pero también hay la otra de que tengas un afán de sacar conocimiento, es decir, a ver, explícame bien. Decir, a ver, sí. ¿Con esto a qué te refieres? ¿Cómo harías esto? Es decir, no necesariamente se trata de fregar o de chingar. No, claro. Sino, digo, eso es una manera. Lo puedes hacer así tipo Jorge Ramos, pero yo también a veces quisiera un periodista que se informe un poco antes del servicio, como tú dirías que fue a centro de salud pública y que dije, a ver, yo fui y me dijeron esto, ¿cómo solucionarías esto? ¿Qué le dirías a esta persona? Y ya, digamos, tú ves media hora de entrevista y sacaste información y sacaste una mejor comprensión de la propuesta que supuestamente exista de la candidata o candidato. En este caso, más bien, repiten sus frases de los spots y nada más lo que cambia es que dicen gracias persona X por la pregunta y echan su rollo. Pero esos 15 minutos del ejercicio a mí no me dio nada de información nueva que supuestamente se plantea el ejercicio que me tendría que brindar. No me lo da. O sea, tú dime ahorita, escuchamos audios y si te pregunto qué dijo tal persona, o ya lo olvidaste, o aunque no lo hayas olvidado, no te aportó nada a la comprensión de la propuesta concreta de los candidatos. ¿Estás de acuerdo? Sí, de cómo se va a volver real eso. Sí, exacto. O sea, ¿cómo realmente lo vamos a hacer? O sea, estamos más o menos en el nivel de Obrador que dice somos Dinamarca, o hasta mejor que Dinamarca. Bueno, ¿a qué se refiere con eso? ¿A Dinamarca del siglo XVIII? ¿O de qué estamos hablando? O sea, pero bueno, como ya íbamos casi a una hora, te propongo que avancemos ahora sí al superdebate, que ya no traje tantos audios, son algunos, y tampoco tengo tantos comentarios, porque en muchos casos los audios literalmente hablan por sí mismos, sin que tengamos que agregar mucho. Pero me sorprendió, porque no lo entendí al inicio, tuve que escucharlo 2 veces, que se iniciara con la inclusión de las personas ciegas de esta manera. Soy Salomón Chertorivsky, agradezco a los intérpretes de lengua de señas mexicanas. Soy un hombre de 1,81, 49 años, tengo tez blanca, uso lentes y el día de hoy vengo vestido con un traje azul marino y una corbata naranja. ¿Va Taboada? Buenas noches, Pedro, Luisa, Salomón, Clara. Soy Santiago Taboada, tengo 38 años, tengo el cabello corto, quebrado, traigo una camisa blanca y un traje azul. Pero como me veo no es solamente la única cosa que importa, sino que quiero decirte que durante mi gobierno trabajaré con las personas con cualquier forma con discapacidad. Bueno, por lo menos ella dijo que lo físico no importa, pero falta Clara. Hola, buenas noches, Luisa, Hola. Pedro, Salomón, Santiago. Quiero presentarme ante ustedes, soy Clara Brugada, soy una mujer de tez morena, con un cabello recogido el día de hoy, traigo lentes y traigo un vestido de color beige con bordados mexicanos y con una sonrisa para ti. O sea, puede que sea una patología mía, pero a mí cuando me hablan así me ponen agresivo. Digo, mejor insúltame, mejor grítame. Porque esto, digo, yo no estoy en contra del afán de inclusión, me parece perfecto, pero me parece tan paternalista, tan infantilizante, que digan, por la descripción del físico, además la autodescripción de los candidatos, le aportas algo a las personas a nivel político que no pueden ver. ¿Qué importa si trae el pelo recogido o no? ¿Qué importa si tiene sobrepeso o no? ¿Qué importa todo eso para el análisis político de un debate sobre la gobernatura de la capital en un país?
Yo no entendí qué aporta eso. Eso lo entendería como a nivel de espectáculo en Televisa, cuando se trata de la casa de los famosos, cuando votas por simpatía, cuando es puro show y dices, bueno, es que a mí me cae mejor que sean güeros, me cae mejor que sean morenos o lo que sea. Pero a nivel político, ¿qué importa eso? Yo no lo entendí, por eso me pareció hasta ofensivo que se hable de los fenotipos para incluir a la gente ciega. ¿Eso qué tiene? No, pues creo que no pasa de reconocer que los tienes como parte de tu auditorio, nada más, ¿no? Y de los tienes entre tu electorado y ya. O sea, bueno, así que no tenga valor eso, pues bueno, yo creo que sí lo tiene. O sea, de decir, tenemos una variedad de electorado que no es nada más, o que en buena parte pues tiene alguna discapacidad además. Pero bueno, pues sí, a final de cuentas, otra vez son superficialidades, por lo menos si tomamos en cuenta, pues otra vez, incluso pensando solo en la población con discapacidad visual o alguna similar, pues que realmente los problemas que ellos enfrentan son mayores, ¿no? A nada más no ser visibilizados por un político, ¿no? Son mayores que eso. Y que pues de eso ni siquiera rascan con lo que dicen, no le rascan ni tantito, ¿no? No, que eso era mi punto. O sea, inicias con eso, te cuelgas la medallita de la inclusión para luego no hablar en el hora y media, un segundo, sobre los problemas que todo mundo se puede imaginar que sufre, por ejemplo, la gente ciega. Ha de ser horrible. ¿Te imaginas subirte al metrobús? Es un desastre. Bueno, ahí todavía hay un poco de infraestructura para moverse, pero salte a la calle poca, que llenas las banquetas llenas de árboles. Digo, no porque estén mal que hay árboles, pero bueno, vemos banquetas levantadas. O sea, es todo un desafío. Es como un juego de estos de destreza. Sí. Para una persona que incluso está que goza de todas sus capacidades, ya es un desafío es difícil. A veces, ¿no? Yo me tropiezo a cada rato. Y eso que uso lentes. Y soy medio torpe, pero aún así, para alguien ciego es absolutamente imposible que camines tranquilo en la ciudad. Y ya ni hablemos... A partir de 60 años ya es un problema. Sí, exacto. Entonces, a mí me parece ofensivo que con eso ya como que pongan tache al fuimos incluyentes. A eso me refiero, a esa ideología. No que hablen de esos problemas, pero eso tendría que ser un apartado en el debate de forma muy seria. Y no un minuto en la introducción que otra vez a ese nivel no le aporta nada a la gente discapacitada. Porque yo creo que, como tú dirías, si les harías, a ver, pon tus 100 problemas más urgentes, no dirían, mi problema es que no me puedo imaginar físicamente a los candidatos. No, bueno, dirían, eso es lo de menos. ¿Eso qué? Sí. Pero bueno, es que hubo un segundo tema que más o menos tiene un nivel o una, creo que un afán similar, que tiene que ver con lo siguiente, que invitaron a 2 niños, o me parece una niña y un niño, para que formularan una pregunta en vivo. Vamos a escuchar al niño que hace la pregunta. Hola, buenas noches candidata y candidatos. Gracias por dialogar con las infancias y adolescencias de la Ciudad de México. Mi nombre es Christopher Mateo. Tengo 12 años, mi cabello es negro ondulado y tengo lentes. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas para que ya no haya más niñas, niños y adolescentes en situación de calle, que tengan una vida feliz, con educación, salud y un hogar donde puedan estar tranquilos y seguros? Muchas gracias. Un niño nunca haría la pregunta de esa manera, sino ponen a un niño para que lea una pregunta reformulada por adultos para que sea acorde al formato que ellos quieren que tenga. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ni siquiera otra vez es una pregunta concreta de nada, sino es tan abierta que le das chance a los candidatos que contesten lo que sea. Y antes de que te dé la palabra, el resumen de la importancia que le dan en el fondo a esas dos cosas, es decir, a presentarse físicamente y a darle el micrófono en vivo a un niño, es la siguiente. Pues ahora sí, candidata, candidatos, damos paso al tema número 1 de esta noche, seguridad y justicia. Este audio fue después de que contestaran cada uno 2 minutos a la pregunta del niño. Y la moderadora, creo que inconscientemente dije, bueno, ahora sí vamos al debate. Después de que ya acabaron las estupideces, las tonterías, ya cumplí. Ahora sí, vamos al primer bloque del debate. Y no traje las respuestas de los candidatos a lo que dijo el niño porque no tiene nada de relevancia, sino contestaron lo que sea. Fueron
paternalista con el niño, obviamente, y no fueron exigidos por los que estaban ahí supuestamente como periodistas que otra vez no intervinieron nada en el debate, y luego ya cuando contestaron, avanzaron y dijeron, ahora sí comenzamos con el debate. Eso no es incluir la voz de los niños o niñas, sino eso es otra vez pretender que los incluyes para ponerte el tache de fui incluyente, pero no hablas realmente de los problemas de esa generación. A ver, yo te tengo una pregunta. A ver, ¿me puedes recordar quién se encarga de la organización de estos debates? El INE estatal, que sería el INE, creo que es INE... Ajá. Bueno, INE de la CDMX, digamos. Ok. Ahora, eso, bueno, yo creo que sí debería ser muestra de que también el nivel del árbitro, o sea, sí, es muy pedestre. Para facilitar que los mensajes de los políticos no solo se reciban, ¿no? Porque no solo es darles un espacio para que difundan sus slogans, ¿no? Eso hacen. Eso es lo único que terminan haciendo. O sea, sí, y exacto. Ese es el árbitro, ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, exacto, pues ahí eso nada es el más, árbitro, exacto. Sí, nada más yo ahí sí pondría como una cuestión nada más como de hay que visibilizar también lo chafa que es el árbitro que tenemos para esto, ¿no? Estoy de acuerdo, pero el problema es que el árbitro no opera con independencia de los partidos, sino los partidos se ponen de acuerdo con el árbitro para el formato y hasta a veces el tema y las preguntas. O sea, porque todavía si fuese independientemente de los partidos, podrías decir, bueno, es que haz algo mejor, árbitro, encárgate. Pero no es así, sino se reúnen antes para acordar todo y luego se hace el ejercicio del supuesto debate. O sea, todos contribuyen a que salga lo que tú dijiste que es una simulación de debate, exacto, que más bien sería un espacio de difusión de spots comerciales de los candidatos. Eso se acerca mucho más a la descripción real de lo que tenemos que ver. Sí, en este tipo de cosas se ve clarito esto que acabas de decir, o sea, que realmente la intervención de los partidos, digo, ya no hablemos de una intervención en un sentido, a ver, de quiénes deciden la estructuración del INE y quiénes eligen a los consejeros, o sea, ya no eso, ¿no? Pero este tipo de cosas que tienen que ver con cómo va a recibir ciertos mensajes la población para decidir por quién votan. Bueno, pues está más que... Es una especie de colusión ahí. O sea, cuando realmente el papel de un árbitro a mí me parecería que sería... No. A ver, yo voy a diseñar algo que sí me sirva para sacarle jugo para que sí me sirva para sacarle jugo a lo que tú quieres proponer, ¿no? Y si no te gustan las condiciones en las que le va, pues va una multa, va una sanción, ¿no? O sea, es decir, tú no me vas a dictar cómo yo voy a promover que tú expongas tus ideas de una manera más concreta, más profunda, más clara para los ciudadanos, ¿no? Sí, mira, ojalá un día me inviten para hacer una pregunta en vivo y por lo menos me convertiría en meme por la forma en la que yo haría la pregunta. Pero más allá... Sí, exacto. El macho extranjero de la Roma, algo así sería el hashtag. Sí. Pero más allá de mis fantasías, vayamos ya con los últimos audios, porque los dos temas principales del debate fueron seguridad y desarrollo urbano. ¿Cuál es el proyecto de Clara Brugada, que me dio un poco de miedo, en temas de seguridad? Porque no sé si piensas lo mismo, pero me recordó un poco al famoso proyecto Ángel del ex candidato Marcelo Ebrard. Escuchemos. Puestas en torno a la tecnología al servicio de la seguridad. Primero, vamos a instalar 1,000 kilómetros de caminos seguros. En Iztapalapa logramos iluminarla tanto que se convirtió en la alcaldía más iluminada del país. Vamos a duplicar la cantidad de videocámaras. Es mentira que 15,000 videocámaras tengamos. Tenemos 75,000 videocámaras y vamos a duplicarla. Vamos a convertir a la ciudad más videovigilada, incluso mejor que Nueva York. 3, vamos a tener la tecnología más avanzada para prevenir y combatir el delito. También tendremos una fuerza de vigilancia aérea con drones que nos permita llegar a lugares y prevenir y combatir también el delito. Vamos a instalar cámaras en los uniformes de los policías para
que nos ayude a prevenir corrupción o abusos policiales. Y vamos a tener la plataforma Visor 360, que todos los días vamos a utilizar para garantizar tener toda la información al día de lo que acontece y tomar buenas decisiones en el gabinete. Dos cosas. O sea, primero, como ya dije, se parece muchísimo a lo planteado por Ebrard. No traje el audio, pero ella dijo que sus principales dos asesores en materia de seguridad van a ser Harfush y Ebrard. Por lo tanto, creo que es de las pocas cosas que sí les creo que harían. Una ciudad absolutamente videovigilada, y con eso quieren crear la ilusión que vamos a estar más seguros. Ese es el primer punto, que eso sería muy criticable si uno asumiera una posición un poco de izquierda y no creyera tanto en ese punitivismo absoluto de vigilancia, porque ya está comprobado que eso no aumenta necesariamente el nivel de seguridad. Y lo segundo es, y ya lo he hablado en este espacio, me decepcionó mucho que se asocie con seguridad únicamente el tema de vigilancia y castigo, y no se asocie con seguridad, la seguridad del acceso a la salud, la seguridad de tener un techo, la seguridad alimenticia, la seguridad de que tengas agua potable. Todo eso no entra en seguridad. Eso no influye en que la gente se sienta segura y se sienta con un estado de bienestar, sino se habla únicamente desde la visión conservadora. Lo único que les importa es que me protegen. Por eso también el candidato del PAN, PRI y PRD habla de blindar a la Ciudad de México, porque es esa fantasía que me tengo que blindar contra la gente mala, que lo único que me quiere hacer es acosar, robar, que eso es una parte de la seguridad. Yo no diría que no, pero no es la única. Y para millones de mexicanos sufren otro tipo de carencias que afectan su sentimiento de seguridad. Y lo último es que se habla mucho de percepciones de seguridad, que también me parece una forma por lo menos peligrosa de argumentar, porque muchas veces la percepción no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, en muchos países europeos hay una gran corriente antimigrante porque existe la percepción que hay demasiado extranjeros en los países. Cuando es muy curioso que en muchos estados de esos países, en los que menos migrantes hay, más hay la percepción de que son demasiados y nos están quitando los trabajos y el bienestar. Ahí vemos claramente que en muchas ocasiones la percepción de la gente más bien es resultado de su consumo mediático y del tratamiento en los medios de ciertos temas. Y México es el ejemplo perfecto. O sea, si yo prendo la tele, Televisa, Imagen TV o lo que ustedes gusten, lo único que veo todo el día son asaltos, historias de acoso. Es decir, todo el tiempo transmiten la violencia que diario sucede en la capital. Yo no digo que no, pero eso pasa en todas las grandes urbes de la ciudad. Pero si nada más me enfoco diario en presentar todo, la gente se siente insegura, aunque quizás los niveles objetivos de seguridad hayan mejorado. Yo no digo que lo hayan hecho, pero a lo que voy es que si operamos con encuestas de percepción, estamos muy cerca de caer en el engaño de la percepción que no corresponde a la realidad. Sí, de acuerdo. Y bueno, es que también, aunado a esto que tú decías de que la idea de seguridad pues tendría que implicar varias dimensiones de la vida de un ciudadano. Sí. O sea, no es nada más el que no me madren en la calle, el que me roben algo, el que me... ¿no? O sea, porque ahí incluso todas esas cosas son negativas, ¿no? O sea, todas esas cosas que no me pase esto, que no me haga esto, que... O sea, y pues la seguridad no tendría que estar planteada solo a partir de sus negativos, ¿no? Tendría que tener varias otras cosas que sí son las positivas, las que sí hay, ¿no? Las que sí estarían, sí implicarían la presencia de algo, ¿no? Aunado a eso, también creo que va junto con pegado la concepción que tienen sobre delincuencia, ¿no? Sobre delincuencia como un problema que depende de individuos que hay que como malignos, ponerlos aparte, como considerarlos como una especie de raza aparte, ¿no? Sí. Ajá, y pues en ese sentido, pues una lógica de combatir la delincuencia es quitar derechos a esas personas, ¿no? O considerarlas de otra manera, ¿no? Cuando realmente yo creería que en la dimensión concreta de este problema, pues va muy de la mano algo que los políticos son incapaces de verdad comprender de una manera amplia, que es la pobreza, ¿no? O sea, pues sí, creo que algo que sí va de la mano con la delincuencia, por lo menos la delincuencia que nos imaginamos en este tipo de problemas, ¿no? Asaltos, todo lo que pasa en el espacio público, pues nos estamos refiriendo a una manifestación de la pobreza directamente, ¿no?
Sí, que lleva a una desesperación, que con eso uno no justifique lo que hacen, pero es parte de la explicación que para nada tienes que ser un genio para asociar la desigualdad dentro de un país a un mayor grado de violencia y viceversa. O sea, tanto que se habla de Dinamarca y de los supuestos paraísos de la democracia liberal. Bueno, un gran factor que contribuye a que haya mucho menos violencia en esos países es que la desigualdad es mucho menos. Y sobre todo que no hay nadie que esté en pobreza extrema. Hay pobres, sí, pero no tienen que preocuparse cómo vivo para mañana, cómo le hago para qué. Porque yo también diría que seguridad es que si tú, por ejemplo, sales a correr y sabes que si te caes o te lastimas o lo que sea, tienes acceso a un sistema de salud y no tengas que estar pensando, a ver, si hago ejercicio, y correr es un ejemplo, el que sea, y me lesiono, híjole, me va a salir tanto y no voy a poder, entonces mejor no salgo o salgo con miedo, o mis papás dicen mejor no salga. O sea, todo eso también contribuye para mí al sentimiento de seguridad. O si, por ejemplo, yo sé que mis papás, aunque quizás ya lleguen a una edad donde se van a enfermar y van a tener problemas, yo tenga la seguridad de que no tenga que ahorrar al mes para tener en una cuestión de emergencia porque sé que el sistema de salud público no me va a atender lo suficiente. O sea, todo eso para mí influye sobre el sentimiento de bienestar y de seguridad. A ver, nosotros, bueno, pues vivimos en ciertas condiciones, pero a ver, un niño que de los 5 a los 15 años no vivió teniendo en la cabeza en un día normal puras cuestiones que tuvieran que ver con su escuela, con lo que esté estudiando, pues bueno, pues, o sea, en efecto va a percibir el mundo de cierta manera, ¿no? Y va a ser proclive a participar en el mundo de cierta manera, ¿no? O sea, también esas cosas. O sea, creo que esto que tú dices y suena raro, ¿no? Decir, la seguridad tiene que ver, o sea, índices de la seguridad de una persona promedio deberían tener que ver con varias cosas. O sea, creo que incluso a cualquiera nos parecería contraintuitivo, o sea, como raro, ¿no? Cuando realmente sí, en el nivel más concreto, pues son las cosas que ya después, en el nivel más superficial, tiene que ver, sí, con estos problemas de inseguridad que nos plantean los candidatos, de que me madren o me roben algo en la calle, básicamente, ¿no? O de que me pase algo peor, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, pues es que ¿cuánta gente yo no ubico que sufre, que su mayor preocupación es el trabajo? Que los van a correr o no va a encontrar trabajo que les alcance, o que les bajaron en salario, o que no les dan beneficios. O sea, todo eso, bueno, eso afecta a muchísimas personas y les afecta en su estado de ánimo de seguridad personal, de que no tienen la certeza de que el siguiente año todavía tengan ese trabajo, o que les suba la renta y ya no les alcance, o lo que hablamos del sector salud. O sea, pero ahí también yo creo que se ve claramente, para ya avanzar, que los que hacen las propuestas no están afectados de eso. O sea, también ahí, pues para ti es algo que no existe, porque sabes que si te pasa algo, pues vas al Hospital Ángeles y te atiendes, ya no pagas renta desde siempre y ya no tienes ese tipo de preocupaciones, excepto vives el miedo, porque de eso casi nadie se escapa, de que te asalten, te madren o te secuestren. Eso sí es algo que atraviesa Santa Fe hasta Iztapalapa. Sí, y bueno, no solo esto de que no lo viven, no lo comprenden, sino también nos están mostrando que su intención para llegar a un gobierno tiene que ver más con su carrera política y de el trato que van a tener con sus colaboradores, con sus opositores, que esa es la única dimensión en la que ellos viven los problemas del país o de la ciudad en este caso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a avanzar ya casi para terminar con la pregunta que hizo la niña que invitaron. Escuchemos. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus propuestas para lograr que la ciudadanía respete y participe en el cuidado del medio ambiente? Muchas gracias, candidatos. Otra vez, ninguna niña haría esa pregunta así. La reformularon muy abierta para que contestes lo que sea, pero me pareció interesante la contestación de Brugada. Quiero contestarte diciendo, los pendones que hoy se tienen en la ciudad se van a reciclar y vamos a convertirlos en mobiliario urbano. Aquí no se trata de dejar esos temas abandonados y crear más basura. Pero otro de los temas más importantes es proteger nuestro bosque de agua. El bosque de agua que tenemos en la ciudad es toda la zona de conservación del sur de la ciudad y queremos que siga infiltrando el agua para que nuestro manto acuífero
tenga equilibrio. Así que vamos a luchar contra las talas de los árboles, vamos a impedir que haya crecimiento urbano y vamos a hacer que reforestemos más. Queremos inundar de árboles la Ciudad de México porque eso nos garantiza un mejor ambiente para ti y los demás niños y niñas. Muchas gracias, candidata. Y sus cuates, sí, creo que... Es que yo no entendí porque dijo algo muy, muy fuerte. Digo, para hacerlo, yo no sabría cómo es frenar el crecimiento urbano. Entiendo que eso urge, pero caray, eso me parece de lo más ambicioso que se dijo en el debate. Ahí sí tendrías que preguntar, oye, ¿cómo exactamente harías eso? Sí. Porque eso es un problema en todo el mundo. Las tasas de natalidad, sí, o sea, ¿qué tantas de esas cosas que terminan siendo muy problemáticas vas a hacer, no? O sea, está bien, ¿cómo la vas a frenar? Y luego lo segundo es que básicamente dijo que, o sea, le hacen una pregunta, ¿qué harías tú a favor del medio ambiente para proteger el medio ambiente? Y lo único que dices es plantar árboles. Yo digo, caray, o sea, eso también es que no te importa el problema, sino que haces esa medida que suena tan bien simbólica. Además, yo ya vi que van a grabar los videos, que hoy sembramos 100 árboles y el reel para Instagram, que somos los mejores, pero realmente con tanta contingencia que sufrimos en los últimos meses y que vamos a seguir sufriendo con récord de calor, que la contingencia ya es como 2-3 veces a la semana, los niveles de contaminación horrible, el tráfico, todo eso, su solución es plantar más árboles. Yo digo, o no me estás tomando en serio o simplemente el tema no te importa. Sí, sí, sí. O sea, eso sí digo, eso no está mal, pero eso es un paliativo, es un curita para combatir cáncer. O sea, con eso no resuelves absolutamente nada. Y sobre todo no de manera inmediata, que yo también digo, cuánta gente no tiene consecuencias de salud por la contaminación, pero escuchemos ya el penúltimo audio que tiene que ver con desarrollo urbano. Eso te plantea, iba a decir Claudia, pero bueno, sale en lo mismo, Clara, para esta cuestión. Miren, no hay desarrollo urbano si se piensa la ciudad como un botín. Y hay que reconocer que los empresarios de la construcción respetan la mayoría la ley. Pero el cártel inmobiliario no. Se trata de un negocio ilegal de más de 7,000 millones de pesos. Ese argumento me pareció tan pendejo porque lo que ella está diciendo es similar a lo que argumentaba Obrador antes de ser presidente, que el problema es la corrupción. Que si erradicamos la corrupción, ya no va a ser un negocio, los empresarios buenos respetan la ley y con eso ya todos nos vamos a poder comprar un depa. Ok. Siguiendo esa lógica, entonces, ¿por qué en literal todas las ciudades grandes del mundo el problema del costo de la vivienda es exactamente el mismo? O si no, peor. O sea, si uno ve rankings de las ciudades para vivir más caras del mundo, está Nueva York, Múnich, Berlín, Madrid, Hong Kong. No hay ninguna urbe más o menos grande en la que el nivel de vida es bueno que se escapa de esa lógica de que cada vez es más imposible rentar y ya ni hablamos de comprar. Y a menos que ella diga, bueno, el cártel del pan también opera en esas ciudades, lo cual obviamente no es cierto. Entonces, eso no es la solución al problema. Que los empresarios honestos que respetan los reglamentos sean la solución, sino incluso aceptando que ya no hay corrupción, el costo de la vivienda no va a bajar. Tal vez haya un poco menos de problemática de acceso al agua y se caigan menos edificios cuando hay un sismo, pero con eso no bajas el costo. O sea, otra vez nada más fue un golpe en contra del PAN y no fue ningún intento serio de plantear algo para que tengamos mayor acceso a un inmueble. O sea, si entiendo bien lo que estás diciendo, bueno, pues es que tener empresarios que regulen, que más bien que acepten las regulaciones y las acaten, y pues estaríamos diciendo que se trataría de empresarios que quién sabe por qué, de todos modos tendrían interés en hacer de esto un negocio, ¿no? No, es que sí, siempre, exacto, es que eso tiene que ver con lo que dije al inicio del artículo de Viri Ríos, que dijo, un empresario invierte porque quiere invertir y sacar ganancias, si no dice, ¿para qué voy a invertir? Y eso no lo hace por bueno y malo, sino así funciona el capitalismo. Por lo tanto, invierte en edificios con inmuebles o de inmuebles que le generen ganancia, y eso es a partir de cierto rango de precio. Lo que ella entonces hubiera tenido que argumentar es que la solución no es la inversión privada en la construcción de inmuebles, sino debe haber un esfuerzo público, porque si es el esfuerzo público no hay necesidad de hacer ganancia, sino tienes que construir edificios, y yo no digo que de baja calidad, sino de buena calidad, pero no de lujo, y luego le puedes dar créditos accesibles a las personas
para adquirir esos inmuebles. Eso hubiese sido un planteamiento más o menos serio. Y no decir que el problema es el PAN con su cártel inmobiliario y nosotros tenemos a los empresarios honestos de nuestro lado, que ellos sí cumplen con las leyes y con eso vas a pagar menos de renta o menos de compra de un depa. Eso es absoluta mentira, porque digo, en todos los países del mundo se ha abandonado el esfuerzo público de construir y las rentas son altísimas. Es un problema que no nada más afecta a México y no tiene que ver con el cártel inmobiliario que sin duda existe, pero que eso nada más es la cereza en el pastel, no el fondo del problema. Sí, sí. Pero tu tío, sí, de acuerdo, Chertorivsky, que es el rey de las propuestas, dijo lo siguiente sobre esto. A ver, la ciudad prácticamente no construye vivienda. Requerimos por lo menos 40,000 viviendas nuevas cada año. El año pasado se hicieron 2,000. Imagínense el problemón. Yo pregunto, ¿qué opciones tiene un nuevo matrimonio? Un joven que se quiere independizar, una pareja que se separa, vivir a 2 horas de distancia, vivir amontonados con sus padres. Por no construir vivienda, en estos 6 años los precios se incrementaron 90%. Una vivienda promedio hoy cuesta 3.7 millones de pesos. Para la mayoría de las y los chilangos eso es impagable, pero sobre todo para los jóvenes. A un trabajador le tomarían 41 años poniéndole todo su salario para poder comprar una vivienda. Y yo sé, muchos dicen, aquí ya no cabemos, pero al contrario, si nos organizamos, cabemos todos. Porque déjenme decirles, aquí hacemos nuestra vida diaria 15 millones de personas, pero una tercera parte sale a dormir a las lejanías periféricas. Si en lugar de recorrer 3 horas de camino, 2 horas de Huehuetoca, de Zumpango, de Tecámac, de Chalco, y generar tráfico, contaminación, vivieran cerca de sus lugares de trabajo o cerca del metro, entonces nos iría mejor como chilangos. Necesitamos, con transparencia, sin corrupción, construir vivienda con servicios. Por eso, en mi gobierno, cada año haremos esas 40,000 viviendas, sobre todo para la juventud. Digo, por lo menos él dio una cifra no de inversión, pero un número de inmuebles que quiere construir al año. Porque Clara, que lo más seguro es que ella va a ganar, ni siquiera dio esa cifra. Porque con eso, como periodista, podrías decir, oye, usted prometió 40,000, nada más hicieron 2,000. ¿Qué pasó? Ya me imagino que la excusa, tendría 1000 excusas, que la mafia del poder, que el PAN y el PRI no los dejaron o lo que sea, pero por lo menos fue concreto y describió el problema de millones de mexicanos y además la absoluta irracionalidad que vivas tan lejos de tu lugar de trabajo. Porque eso afecta no nada más a los que sufren el tráfico, que ellos son los más afectados. Es decir, que tengan que ir 2 o 3 horas diario de ida y vuelta y pierden tiempo de vida, casi la mitad de su vida diaria en el transporte, sino también la contaminación y el caos que eso genera para todos los demás. O sea, por lo menos la descripción del problema me pareció más adecuado y por lo menos también se atrevió a dar un número de inmuebles que él apoyaría de construir al año y por lo que entiendo, no lo dijo explícitamente, pero creo que fue implícito que sería vivienda construida con dinero público. Sí, sí, bueno, en efecto creo que en esa propuesta sí se ven varias de las cositas que pues un ciudadano reconocería como los problemas que ve en su cotidianidad en cuanto a vivir cerca o lejos del trabajo, el tipo de vivienda en la que vive, los servicios que tiene alrededor, etcétera, ¿no? Dijo por ahí también una cosa un poco, pues no sé si llamarla disparatada, pero bueno, pues a ver cómo le va a hacer, que va a construir arriba de las estaciones de metro, ¿no? Que iba a ser sí, eso es su propuesta, que no me parecería mala idea, porque vives literalmente al lado del transporte público que tienes que usar, pero creo que eso generaría un caos aparte. Pero por lo menos es una idea, digo. Y yo para nada soy arquitecto ni desarrollador urbano. O sea, eso por lo menos es una propuesta que si se podría implementar, sería magnífica. O sea, sí, os digo, ahí en efecto, yo también, o sea, también tengo esa idea, ¿no? De que, bueno, órale, o sea, si en lugar de que ciertos centros comerciales nada más tuvieran la intención, como de Reforma 222, ¿no? Que es centro comercial y después vivienda, ¿no? O sea, exacto, un poco hacer eso, pero con el metro. Es metro y arriba pues vive gente, ¿no?
Digo, para empezar, porque además no sé por qué mencionaron en este momento mucho a Tlalpan. Digo, bueno, sí puedo entender por qué, porque es quizá de las únicas avenidas o vialidades que en la Ciudad de México atraviesan, pues no todo, pero por lo menos del centro al sur de la Ciudad de México. Creo que la única comparable sería Insurgentes, ¿no? Insurgentes, sí, en efecto. Insurgentes, de hecho, es la única que atraviesa del sur al norte, sí, ¿no? Pero, bueno, creo que en algún momento también tuvo que decir, bueno, voy a hacer todo esto, pero no se preocupen vecinos que viven por ahí, no se va a ver feo esto, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer así todo. O sea, porque bueno, luego mucha gente dice, donde haya metro, pues hay ratas, hay negocios de esos que no le gustan a Sandra Cuevas, el puestito de garnachas, el que vende piratería, el que está gritando todo el tiempo. O sea, bueno, para Salomón Chertorivsky eso no va a pasar, ¿no? Y bueno, en efecto, está muy bien esto que dices tú de cómo él, por lo menos sí está dando la cifra que tendría que ser el eje de todo esto, que son las 40,000 viviendas al año, ¿no? Al año, sí, al exacto. año. En la capital, 40,000 sí. al año, sí, exacto. Sí. Eso sería interesante. Si el brinco, imagínate, de menos de 2,000 a 40,000, no, bueno, eso sería algo sustantivo. Sigue sin explicar de dónde sacaría el recurso, que sería la pregunta subsecuente, pero por lo menos ya dio una promesa de campaña que otra vez, si soy honesto conmigo mismo, me parece que la hace sabiendo que no va a ganar. Exactamente. Es que ese de hecho, sería mi comentario general acerca de los debates, por lo menos los que estamos viendo ahora, que es como una ronda de póker, ¿no? Donde el que no tiene nada que arriesgar, pues órale, suelta, avienta todas las fichas ahí para pues lo que saque yo va a ser ganancia. Digo, no sé si el póker funciona así, pero por lo menos en mi mente sí, digamos, por lo menos para referirme al que tiene una cantidad de fichas para apostar y donde no hay riesgo de perder, descapitalizarse o lo que sea, pues bueno, ese es Salomón Chertorivsky, ese es Maines, ¿no? El que, órale, no, yo sí saco las propuestas con todo lo que hay que decir acerca de ellas, ¿no? O sea, con un análisis un poco más detallado de cuál es el problema raíz en cada situación, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, lo que decías hace rato, Maines, sí habla de que el problema de salud base es que la salud no es, no tiene un sentido preventivo, sino de emergencias nada más, ¿no? Y por otro lado aquí Chertorivsky, pues sí, nos pone así, no, el problema no es que no se haga vivienda, el problema es que no se atienden esa necesidad de 40,000 viviendas al año, ¿no? Y no para la persona que se quiere comprar un departamento bonito ahí en la del Valle, ¿no? Sino para la persona que vive lejos y se tiene que desplazar 2 horas y participar del tráfico y demás para llegar a su trabajo y de vuelta también para su casa, ¿no? Y que tiene que comer cosas baratas ahí alrededor de donde trabaje y demás, ¿no? O sea, todo lo que enfrenta una persona que justo sí vive en esas condiciones. Pero, pues en ese sentido, pues son los que de cierta manera la tienen fácil para decir esas cosas. O sea, yo creo que si Clara, si Sheinbaum, y también, digo, Xochitl, bueno, creo que en la Ciudad de México creo que sí no podríamos decir que haya una situación similar entre Taboada y Brugada, no, como la hay entre cerrado, Xochitl y Sheinbaum, ¿no? Creo que sí está más cerrado. Entonces, ahí de repente sí se nota como ellos en la mesa de debate, pues con lo que tienen que jugar es con la tiradera. Ese es el recurso principal con el que debaten, tirarse uno al otro. O sea, porque no para la posición en la que ellos están, no va a ser efectivo hacer este tipo de propuestas y de análisis como los que hacen los candidatos del Movimiento Ciudadano. Y entonces, para pues eso ocuparíamos a los moderadores que los obliguen a ser más concretos. Pues ahí sería muy fácil. Pero, sí. Pero bueno, de mi parte sería todo por hoy. No sé si tengas algo más. No, creo que estuvo bastante bien. El programa, no los debates ni nada de eso. No, de hecho te iba a decir, la siguiente semana seguramente el tema va a ser el último debate presidencial. Qué bueno que ya es el último porque ya no aguantaría más, la verdad. Yo estaba emocionado de que íbamos a analizar los debates, las propuestas, pero tuve ahí un golpe de realidad. Por lo tanto, estoy feliz que sea el último. Lo vamos a analizar porque pues, es nuestra, de alguna forma, obligación como interesados en la política. Pero por Dios, qué bueno que ya nada más queda uno. Así es. Perfecto, pues muchas gracias. Cuídense, gracias Horacio y nos vemos la otra semana. Nos vemos, gracias Cristian, gracias a todos. Bye.